Bueno, hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Dana. La verdad es que es mi primera vez dando una ponencia, perdón si me pongo un poquito nerviosa. Para un poquito introducirlos a qué es la ciencia de datos, es un campo muy grande, la verdad que combina matemáticas, estadística, inteligencia artificial también. En la actualidad se utiliza mucho eso en la carrera y más que nada programación para extraer información útil a partir de grandes volúmenes de datos, grandes cantidades de tablas y su objetivo es identificar ciertos patrones ocultos que a simple vista no se ven. Así que bueno, un poquito les voy a compartir el día de hoy de qué es lo que estaba averiguando de RAS en la parte de ciencia de datos, que es la carrera que yo llevo en UTEC. Así que bueno, voy a presentarme y voy a continuar. Mi nombre es Dana Méndez Moncada. Actualmente, como les mencioné, estudio ciencia de datos y hoy quiero compartir con ustedes esta pequeña historia que comenzó de una manera un poquito simple, pero siempre es importante contarla para animar a más gente a seguir investigando y equivocarse en el camino y salir un poquito de esa zona de confort. Cuando preparaba esta charla, la verdad que me di cuenta de algo muy curioso y es que yo no llegué a Rust porque quisiera aprender un lenguaje nuevo. En realidad llegué a Rust intentando aprender cómo se creaban videojuegos y me recomendaron el lenguaje porque era mucho más rápido y ahora les voy a comentar un poquito acerca de ello también. Esa fue precisamente la razón por la que decidí hacer esa charla. Creo que a muchos de nosotros nos ha tenido una experiencia de primero conocer Python, analizar datos, empezamos a aprender pandas, NumPy y comenzamos a trabajar con modelos. Y de pronto empiezan a aparecer nombres que antes nunca habíamos escuchado. Entonces yo empecé a preguntarme qué está pasando, por qué tantas herramientas nuevas parecen tener algo en común, algo que los conecta. Esa curiosidad, la verdad, fue la que terminó llevándome hasta Rust. Y la verdad es que, como dije, no vine solo a aprender Rust, sino que llegué a Rust mientras aprendía Python y todo lo relacionado a mi carrera. Cuando empecé a estudiar ciencia de datos, el panorama parecía bastante sencillo. La verdad, todo giraba solo alrededor de Python. Si querías trabajar con datos, aprendías Python. Después, en el camino aparecía NumPy, porque necesitábamos trabajar con arreglos numéricos. Luego venía Pandas, que probablemente es una de las librerías más conocidas para la manipulación de datos. Después venía Matplotlib, que era para poder visualizar la información, y finalmente es scikit-learn para construir modelos de Machine Learning. Y sinceramente, yo pensaba que con eso prácticamente ya tenía todas las herramientas que iba a necesitar en toda mi carrera. Pero la verdad es que hasta ese momento no había escuchado hablar de RAS, ni siquiera sabía que existía algo así. Para mí, ciencia de datos era prácticamente sinónimo de Python, porque era lo único que vi hasta ese momento, hasta el primer ciclo, ¿no? Pero poco a poco, tiempo después, comenzó a pasar algo que me llamó muchísimo la atención. De repente, cada vez que veía un tutorial o alguna documentación, aparecía alguno de esos nombres que se ven al lado izquierdo. Estaba Polars, RAF, DuckDB o PyArrow o PyO3. Y al principio pensé, debe ser pues otra librería nueva como todos, ¿no? Después aparecieron otra y otra y otra más. Como ya muchos sabemos, cuando nos pasamos horas programando e investigando, cada vez que yo investigaba más y más y más en las madrugadas, aparecía una palabra que conectaba todas estas, era Rust. Y ahí fue donde empecé a preguntarme un poquito, ¿será casualidad o realmente había alguna razón para que tantas herramientas, tantas librerías nuevas estuvieran utilizando Rust? Entonces decidí investigar un poquito más y adentrarme en este tema. Así que lo primero que hice fue revisar documentación de todas estas herramientas y ahí encontré algo interesante, que no estaban escritas completamente en Python. Muchas tenían un motor desarrollado en Rust y ahí fue donde realmente cambió mi forma de ver estas herramientas, porque
entendí que Rust no estaba intentando competir con Python, que es lo que usualmente vemos entre lenguaje y lenguaje. En realidad estaba ayudándolo, estaba potenciándolo, y Python seguía siendo el lenguaje que nosotros escribíamos. Pero Rust era ese encargado de ejecutar las partes más pesadas de, en este caso, lo que usamos en ciencia de datos, que es Python. En ese momento cuando fue en ese momento que dejé de preguntarme la verdad por qué usan Rust. En realidad empecé ya a preguntarme algo mucho más diferente. ¿Qué gano con una herramienta cuando empiezo a usar Rust? Y la verdad es que esa pregunta tiene una respuesta muy sencilla, que recién poquito a poco, poquito, así en el camino le he ido descubriendo, y es que después de leer bastante documentación, artículos y blogs, y ver varias conferencias, encontré que la respuesta casi siempre giraba alrededor de tres ideas. La primera es el rendimiento, porque Rust está diseñado para aprovechar muchísimo mejor el hardware. Utiliza muy bien los múltiples núcleos del procesador y tiene control mucho más eficiente de nuestra memoria. La segunda es la seguridad, que uno de los objetivos principales de Rust es evitar que muchos errores relacionados con el manejo de memoria, eso hace que sea muy confiable para desarrollar motores de alto rendimiento. Y la tercera es el paralelismo, es decir, que la capacidad de realizar muchas tareas al mismo tiempo de una forma más segura. Entonces ahí empecé a aprender muchísimo más. Rust no está reemplazando Python en realidad. Rust está haciendo que Python pueda seguir siendo tan fácil de usar, mientras alguien más hace el trabajo pesado por lo bajo, ¿no? Y cuando ya empecé a entender mucho más eso, la siguiente pregunta apareció casi automáticamente, y es, ¿acaso Python siempre ha trabajado solo? Y la respuesta es que no. Muchos que también hemos indagado más a fondo en Python, cuando yo descubrí Polars estaba escrito en Rust. Pensé que era algo completamente nuevo, pero en realidad me di cuenta que eso ya venía desde muchos años atrás. Cuando nosotros escribíamos en Python todos los días, abríamos un Jupyter Notebook usualmente, o a veces un Colab cuando hemos empezado a aprender. Importábamos las librerías y ejecutábamos el código, ¿verdad? Entonces, muchas veces olvidamos que Python es un lenguaje interpretado, y cuando una operación requiere muchísimo rendimiento, normalmente esa operación no está escrita en Python. Por ejemplo, ahí vemos que Python, cuando utiliza NumPy lleva muchos años utilizándose para realizar operaciones matemáticas más pesadas. Después también tenemos cuando usamos el TensorFlow, que utiliza muchísimo código en C++. Es decir, nosotros seguimos escribiendo en Python, pero por debajo alguien más está haciendo ese trabajo difícil. ¿Ok? Entonces ahí fue donde pensé, si NumPy utilizó C y TensorFlow utilizó C++, entonces, ¿qué pasaría si una herramienta moderna decidiera utilizar Rust? Entonces ahí apareció Polars en toda mi investigación, y entonces Python no estuvo solo, sino que se acompañaba de otras herramientas. Así que decidí empezar a utilizar Polars y ver qué tan diferente era de utilizarlo con pandas, ¿no? Hacer toda mi investigación con pandas de algún dataset muy grande. Entonces, a ver, déjenme ver, no sé por qué no se ve aquí la imagen. No sé si puedo parar de compartir. Ahí está. Déjenme, lo vuelvo a compartir por acá. Listo. Ahora sí. Aquí vamos a ver un poquito de conociendo Polars, que es lo que descubrí en toda mi investigación. Lo primero que me sorprendió fue que instalar Polars era exactamente igual que instalar cualquier otra librería de Python. Así es el pip install Polars, import Polars as PL, y seguimos escribiendo en Python. En realidad no tuve que aprender una sintaxis completamente nueva, no tuve que escribir Rust, no tuve que compilar nada, simplemente seguía escribiendo Python. Pero cuando yo escribo una operación sobre un data frame, quien realmente hacía el trabajo pesado iba a ser ahora un motor escrito en Rust.
Y ahí es donde empiezas a pensar, ¿será realmente más rápido o simplemente es otra herramienta nueva con mucho marketing? Pero en realidad no, ¿ok? Porque cuando ya lo probé, realmente sí cambió algo. Y para comprobarlo preparé un pequeño experimento muy sencillo que ahora les voy a explicar y de ahí se los voy a mostrar un poquito ya en código, a ver si me da el tiempo. Y generé un archivo Parquet con 1 millón de registros. No utilicé un benchmark oficial, no utilicé un dataset famoso porque lo que necesitaba era probarlo, ¿ok? Siempre al iniciar utilizo algo que ya he hecho, algo sencillito, y lo pongo en marcha. Así que quería hacer algo que pudiera utilizar cualquier persona, podría reproducirlo cuantas veces quiera, así que lo hice lo más pequeño y sencillo posible. El objetivo era muy simple, era nada más leer el archivo, filtrarlo, agruparlo de acuerdo a ciertas cosas que vaya descubriendo, ordenarlo y obtener de repente un top 10 que es exactamente el tipo de consulta que uno quiere hacer cuando quiere analizar datos de primera mano. O sea, cuando quiere de repente probar algo, sacar cierta información, pero sin hacer algo muy complejo, una consulta muy compleja. Entonces, lo importante aquí es que tanto Pandas como Polars resolverán exactamente el mismo problema, el mismo archivo, misma consulta y queremos el mismo resultado esperado. Así que veamos cómo lo resolveríamos con Pandas, o sea, cómo lo resolvería esto cualquier científico de datos. El código del lado derecho es probablemente les resulte un poquito familiar. Primero leíamos el archivo con un PD de Pandas y leíamos todo ese read parquet que había creado de repente un archivo de Python anterior, un código que yo había hecho. Después aplicamos un filtro, agrupaba por países y categoría, calculaba algunas métricas y finalmente ordenaba si es que estaba trabajando con pandas. Seguramente han escrito algo muy parecido a esto anteriormente porque es algo un poco sencillo. No hay nada extraño, es exactamente la forma en la que normalmente resolveríamos este problema. Entonces, ¿cómo sería el mismo código utilizando Polars? Sería casi lo mismo, como les digo, yo me sorprendí porque es muy parecido, ¿ok? Comparando pandas y polars, ustedes lo ven y dicen, pues lo único que está cambiando ahí es que para pandas se utilizaba el PD punto y para polars el PL punto, pero en realidad internamente ocurre todo lo contrario. Em, Aquí se sigue leyendo el archivo, se sigue filtrando, seguimos agrupando, seguimos ordenando, incluso la forma de escribir el código resulta muy familiar para que alguien que ya conoce pandas pase a ver polars. Entonces, el cambio no parece estar en la sintaxis, sino que en realidad seguimos utilizando Python, pero seguimos utilizando diferentes herramientas. Así que bueno, ya cuando me puse a practicar un poquito, como les comento, con la demo, primero creé el dataset con un archivo crear dataset.py. Ahí se me crearon el millón de datos. Y aquí, cuando hice la comparativa para que me imprimiera el tiempo total de pandas y el tiempo total con polars, es donde cambia. Bueno, yo no lo veo así muy nítido, pero recuerdo que el tiempo total fue de aproximadamente 2.35 segundos en pandas y en polars era 0.05 segundos, si mal no recuerdo. Así que eso significa que en esta demostración, al menos que yo hice, Polars necesitó aproximadamente ese 97.9, bueno, 98% menos tiempo, o visto de otra forma, aproximadamente 47 veces menos tiempo para resolver exactamente el mismo problema. Y aquí fue donde realmente me quedé pensando, porque el código prácticamente era el mismo. Así que estuve investigando un poquito más de dónde salió esa diferencia
Y mi primera respuesta fue en realidad, seguramente es porque Rust es muy rápido, pero en realidad descubrí que todavía faltaba una parte de la historia. Y aquí viene la diferencia real entre esas dos formas de, pues, utilizarlo en la parte de ciencia de datos. Voy a pasar a esta partecita de acá. No sé por qué no se me muestran las imágenes. Dejo de compartir y vuelvo a compartir porque em, no me dejaba. Ahora sí, listo. Em, en realidad, aquí Polars tiene otro método de trabajar. Uno es el eager y el otro el lazy. Polars no tiene solo una forma de ejecutar consultas, tiene dos. En el caso de eager, cuando lo utilizamos como en pandas, que es nada más pl.read, Polars lee directamente el archivo y cada línea que escribimos se ejecuta inmediatamente, o sea, muy parecido a pandas. Pero la otra forma, que es el lazy execution, y es aquí donde ocurre completamente algo diferente, es cuando le colocamos ese pl.scan, que Polars todavía no ejecuta nada, ¿ok? Ni siquiera ha leído el archivo, lo único que hace es empezar a construir un plan. Cada filtro, cada agrupación, cada ordenamiento, todo queda registrado en realidad. Y mm, recién cuando nosotros llamamos al final el punto collect es cuando se ejecuta absolutamente todo. Entonces pensé, ¿qué tan inteligente puede llegar a ser ese plan? Y para responder esa pregunta ejecuté exactamente la misma consulta, pero usando ese lazy que había encontrado, que era algo nuevo dentro de Polars. ¿Ok? O sea, aquí seguimos usando Polars, pero ahora con algo nuevo que era lazy. Por eso le decía que cada vez que investigaba, encontraba otra cosita nueva y otra cosita nueva y otra cosita nueva más. Y te quedas enganchado. O sea, no es algo de que eran cosas separadas, no, era una cosa que estaba conectada a otra y conectada a otra como una cadena. Entonces, quiero que observen algo. Aquí seguimos usando Polar, como les dije, no cambié la librería, solamente cambié la forma de trabajar. Y aquí vemos la diferencia. Antes utilizábamos el PL-read, como les comentaba, pero ahora utilizamos un PL-scan. Y eso hace que Polars construya un plan antes de ejecutar. Y bueno, a ver, déjenme, no sé si aquí se ve, al menos cuando hacíamos el Parquet Scan, aquí Polars identifica el archivo, o sea, todavía no he ejecutado la consola. Luego abajo, no sé si leen que dice Project 3 /7 columns, que esa línea me pareció espectacular porque eso quiere decir que el archivo tiene 7 columnas, pero mi consulta solamente va a necesitar 3 de esas 7. Antes incluso de comenzar, Polars ya decidió que solamente va a leer esas 3, o sea que no va a necesitar de todas. Eso significa que menos datos, menos memoria y menos trabajo. Y un poquito yo lo relacioné cuando vi, al menos en la carrera de ciencia de datos, también llevamos base de datos 1 y base de datos 2. Y yo la verdad estoy mucho de conectar las cosas y lo relacioné en base de datos 1. Hay una semana donde te enseñan optimización y te enseñan a dibujar un árbol. Y hay dos tipos de árboles. Un árbol donde está la consulta en SQL, pues sin optimizar, sin nada. Y el segundo árbol ya está optimizado y la optimización se hace, ¿no? Primero pones la tablita o el que vas a utilizar. Había de repente un parámetro, ¿no? De repente de que de todos los clientes que tenías, la edad mínima que debían tener los clientes era de 18 años. Entonces se ponía ahí, como que aquí estaba la tablita, aquí la condición, y ya arriba iban conectándose como un arbolito. Entonces era mucho más diferente y justo lo enlacé con esto porque es muy parecido. Entonces primero saca el atributo que vas a necesitar, le pone la condición y ya Polar sabe qué es lo que tiene que utilizar y eso hace más optimizada toda nuestra consulta a la hora de querer traer lo que necesitábamos. En la tercera línea dice selection monto que sea mayor a 1000, que era lo que justo les explicaba con ese arbolito. Entonces ahí también se sabe
desde el principio que solamente le interesan las ventas mayores a 1000. Es decir, el filtro ya forma parte del plan, todavía no he ejecutado nada en consola, pero ya sabe exactamente qué quiere hacer, ¿no? Pasito a paso. Ahora, finalmente va a ejecutar, como les dije, todo junto y termina aproximadamente en 0.025 segundos, que es mucho. El tiempo es mucho menor que lo que habíamos visto en Polars Eager. Así que entendí que cada cosita era un tiempo menor. Entonces, la idea es no reemplazar Python como tal, sino tratar de ver una forma más optimizada de poder hacer consultas a datasets enormes, porque vuelvo a recalcar, aquí yo lo hice con una prueba de 1 millón de datos, pero imagínense cómo sería si es que yo intento hacerlo con 10 millones de datos o de repente billones de datos, que es lo que usualmente tienen las empresas grandes. Así que obviamente aquí cambió mi forma de ver esta parte de cómo hacía mis consultas con Python. RAS hace que el motor sea mucho más rápido, pero el lazy execution que utiliza Polars hace que el motor tenga mucho menos trabajo que hacer. No trabaja más, en realidad trabaja mucho mejor, que es lo que uno busca cuando le piden hacer una investigación a un dataset tan grande. Entonces, ¿por qué Polars puede hacer esto? Después de ver mis resultados, la verdad es que probablemente aparece una pregunta muy, muy natural. ¿Por qué Polars puede hacer todo esto? ¿Qué tiene diferente por dentro? Y aquí es donde aparecen varias características que trabajan juntas. La primera es que el motor está desarrollado en Rust, como les mencioné. Eso le permite tener un manejo mucho más eficiente en la memoria. Ya les expliqué también esa parte de base de datos, como yo lo uní al menos, y también puede aprovechar varios núcleos de su procesador con mucha más facilidad. Además, sí es cierto que va a evitar muchos errores relacionados con el acceso a la memoria que otros lenguajes necesitan en realidad controlar manualmente. Pero si solamente fuera Rust, probablemente ya sería rápido, aunque no tanto como vimos hace un momento, ¿no? Que ya les mencioné que dentro de Rust hay muchas cositas que pueden ir investigando y cada vez que se introduzcan más en el tema van a encontrar muchas más cosas, como me pasó a mí, que primero empecé con Polars y terminé encontrando que Polars dentro tenía dos enfoques. Y supongo que tendrá más y conforme vaya pasando el tiempo voy a seguir probando y voy a seguir encontrando para también poder compartirlo. Ahora, aquí aparece otra pieza muy importante también, que es el Apache Arrow. En este caso, recién lo he empezado a investigar, pero define una forma muy eficiente de representar datos en memoria. O sea, en lugar de mover información constantemente, muchas herramientas pueden compartir esa información directamente. Eso reduce muchísimo más las copias innecesarias. Después, finalmente, el optimizador de consultas. Ese optimizador fue el que vimos hace unos minutos. Antes de ejecutar la consulta, analiza todo lo que queremos hacer y se pregunta qué columnas realmente necesita, qué filtros puedo aplicar antes de, y si es que hay pasos que se podrían eliminar, o de repente si hay operaciones que puedo reorganizar para hacer menos trabajo. Y recién cuando encuentra un plan mejor, entonces ahí es donde ejecuta toda esa consulta. Es decir, el rendimiento no depende únicamente en que Rust sea rápido, depende de que varias tecnologías trabajen juntas para reducir la cantidad de trabajo que realmente necesita hacer el computador. Y eso, la verdad es que te deja pensando bastante, porque es interesante, es un mundo mucho más grande, pero tal vez lo realmente importante no era solo Polar, sino que es importante entender qué tendencia nos ayuda a reducir el costo, nos ayuda a reducir el tiempo de ejecución de nuestras consultas para el día a día, que vendría a ser el trabajo de muchos científicos de datos. Así que bueno, algunas conclusiones ya para cerrar fue que, bueno, cuando empecé esta charla, la verdad les conté que yo no estaba buscando directamente aprender Rust,
estaba aprendiendo Python y creo que eso resume perfectamente mi experiencia, aunque al inicio, como les comenté, empecé por la parte de videojuegos, luego ya lo llevé al lado de mi carrera. Hoy sigo utilizando Python, los científicos de datos seguimos utilizando Python, no solo para hacer estas consultas a datasets enormes, sino también para crear agentes, crear modelos de inteligencia artificial. Sigo utilizando notebooks, sigo escribiendo prácticamente el mismo código. Lo que ha cambiado es entender qué ocurre detrás de ese código, porque, como les mencioné antes, como base yo supongo que me dan nada más lo necesario para aprenderlo y ya en el camino yo tengo que ir explorando y descubriendo muchas herramientas modernas que no están intentando reemplazar Python, como ya lo vimos. Lo que están haciendo es potenciarlo y Rust aparece como un motor que hace posible ejecutar muchas de esas operaciones de forma más eficiente. Y bueno, espero que al menos este poquito de información les haya ayudado y también se atrevan a investigarlo y indagar porque hay mucha información. Muchas gracias. Genial, genial. No sé si hay preguntas, es el momento. Es el momento para hacerlas. Eduardo. ¿Qué tal? Buenas noches. Primero, Dana, felicitaciones por la presentación, estuvo muy buena. Gracias. Se nota que conoces mucho sobre estas herramientas y tecnologías. Bueno, mi consulta va un poquito sobre justo estoy intentando en mi trabajo tengo la posibilidad de trabajar con Rust, es más, tipo, estoy innovando prácticamente en esa área. Y bueno, voy a hacer un conector que se comunica con unas herramientas en particular que trabaja la empresa y bueno, quería aprovechar la velocidad que tiene Rust para hacer esas conexiones. Quería consultarte porque es interesante todo lo que hablaste sobre Polars y si ya tenés algo escrito, si tenés alguna información que hayas generado que bueno que nos pueda servir o que me pueda servir en este caso como para poder orientarme o bueno en su defecto quizás solamente te basaste en la documentación y quizás que eso es suficiente. Contame un poquito al respecto a ver cómo poder seguir en ese caso. Muchas Sí, gracias. muchas gracias por la pregunta, más bien. Y bueno, sí, la verdad es que todo lo saqué de la documentación. Igual puedo compartir mi GitHub, donde también voy a subir ahí el código, porque sí estuve haciendo bastantes pruebas, la verdad, antes de animarme a hacer la ponencia, porque como les comento, es la primera vez y quería que salga bien. Así que sí, con mucho gusto les voy a compartir lo que he estado haciendo, al menos en código, que es algo pequeño, pero siento que tal vez les va a servir de mucho. Como vimos, no solo averigüé pandas y polar, sino que indagué un poquito más adentro, en este caso con la parte de lazy, que la verdad es que, como les digo, no esperaba. Yo supongo que sí les va a ayudar porque de la estructura que he podido crear está bien ahí optimizada. Sí voy a seguir indagando para darle pues un mejor orden, una mayor, no sé, como que yo siento aún, como les comento, yo siento aún que el Rust es un lenguaje muy grande, se puede aplicar para muchísimas cosas de acuerdo a lo que he estado investigando. Y yo sé que de lo que ahorita es mi código, que lo van a ver chico, yo sé que más adelante lo van a ver súper más grande conforme vaya averiguando. Igual, no sé si puedo compartir, déjenme a ver si comparto esta partecita de acá. Yo te agregué a LinkedIn, si después capaz que podés compartir por ahí o no sé si lo podés compartir por acá, así que bueno, te agradezco por la respuesta y la ponencia estuvo muy buena. Felicitaciones. Gracias, muchas gracias. Y bueno, creo que ahí se ve esta partecita de acá del código. Sí, bueno, como les dije, esto es al menos un poquito de las cosas que he estado creando. Aún está chiquito porque son códigos de prueba. Este era para crear el dataset que justo mencionaba. Aquí nada más lo hice con pandas directamente, es un código de Python con pandas. Luego utilicé aquí Polars, que me lanzó los resultados que ya vimos. Es exactamente lo mismo que pandas, solo que ahora utilizando Polars. Lee el archivo,
filtra, agrupa y ordena, y finalmente nos trae el resultado. Y aquí era lo que les explicaba, ¿no? Tenemos, todavía no se cargan los datos, después lee solo las columnas que necesitamos leer, aplica el filtro que yo les decía, agrupa y calcula las métricas, ordena de mayor a menor, que era lo que yo necesitaba para hacer un top 10, que era lo más sencillo, y ahí recién se va a ejecutar todo con el collect en esta partecita de acá. Y acá ya le coloqué nada más cómo era la forma en la que yo quería que me impriman las cositas. Y bueno, y al final le hice una comparación para que me lo traiga mucho más ordenado, que al final no la llegué a usar porque la verdad es que preferí directamente mostrarles los resultados que me había generado cada uno de los códigos. Pero igual se los puedo compartir para que lo puedan ver en mi repositorio.